Pues nada, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿vale? Vamos a continuar con las aventuras de Cletus. Vamos a continuar con la historia de su vida, ¿vale? Como hemos estado viendo en capítulos anteriores, ya sabéis. Vamos por el capítulo 6, ¿vale? Dice, mi familia me sacó de mi casa y me abandonó, ¿vale? La historia de mi vida. Adelante, Cletus, like y sub, moralistas, Mayra, dentro vídeo. ¿Tú de qué vas? No sé qué, y encima le rompes la cinta al chaval este. Pues me cogieron entre 20 en la puerta y me hicieron meterme la cinta de cassette en la boca, el plástico marrón de la cinta, y masticarlo, ridiculizándome delante de todo el mundo en la puerta del instituto. Venga, vamos a ver, empieza fuerte, peña. Marca cinta. Eso es real, sí, sí. Tiene pinta. Bueno, gente, aquí estamos otra noche más, capítulo 6 de mi vida. Era finales del 94, principios del 95, esa época. Tendría yo 14 o 15 años. Ya os he contado pues que tenía una mesa de mezclas Eckler. Mi sueño era tener unos platos técnicos, nunca los llegué a tener. Pero bueno, era una época en la que empecé a juntarme con gente del barrio y fue una época de muchos cambios para mí, ¿vale? A mí en mi colegio pues me iba regular. Yo era una persona pues que terminaba aprobando, terminaba pasando de curso, pero siempre con notas raspadas y todo eso. Y en mi colegio era un colegio concertado, era el Pablo VI, en Bravo Murillo, en Tetuán. Y bueno, pues recuerdo que como el jefe de estudios o el tutor, le recomendé a mi abuela que me sacara de ahí porque no me iba a ir bien y que lo mejor era llevarme al colegio Cumbre. Para que os hagáis una idea, el colegio Cumbre, que está en la calle Costa Rica, casi en la Vale, colegio Cumbre. M30 en Madrid, tenía fama de dos cosas. Se aprobaba por pagar y que iban todos los jugadores que estaban en el Real Madrid de juveniles y todo eso. Era cierto. Yo Privado. recuerdo los exámenes con el libro abierto. Entonces, bueno, me apuntaron al Cumbre y yo en aquella época pasaba todos los días en el Limoneros. El Limoneros era un instituto de formación profesional donde había mecanografía, todas estas cosas, y bueno, pues era donde iban todos los chavales del barrio donde yo vivía, pero yo tenía que ir al Cumbre. Cuando yo fui al Cumbre fui como a mitad de curso, entré muy desubicado y me metieron en una clase, ¿no? En esa clase pues había los típicos chavales que iban de malotes y este rollo, y tengo varios recuerdos de esa época. Recuerdo un día en la puerta del Limoneros, de ese instituto de FP, pues que hubo un chaval como que me vaciló y que todo el mundo me decía, tío, yo solo lo permito, yo que tú le Sí, no ha ido a un colegio público este en su vida. pegaría, yo que tú le pegaría. O sea, me sentí obligado a demostrar algo que no tenía. Sí, tenía que ver lo que había ahí porque era duro. Si yo me imagino, cabrón, si los pijos son muy cabrones. ¿Sabes lo que te digo? Quieras que no, un colegio público y tal, los chavales humildes pueden tener más compasión, ¿sabes? Pero ahí van a tener menos compasión. Si eso estamos de acuerdo, que le harían bullying y lo pasarían mal, estamos de acuerdo. Tenía ganas y terminé yendo a pegar a esa persona por el Va a contar élite. hecho de que todo el mundo me decía que tenía que pegarle. No me siento a gusto con esto, la verdad que son... Dice, mira, de hace un momento entra todo vacilón al chino y le llaman gordo en su cara. Venga, vamos a verlo, va, gente. Guapísimo habla. ¿Fa? Ole, guapísimo habla. Mucho gordo, ¿no? ¿Qué tal? Mucho gordo, güey. Gordo, ¿no? Mucho gordo, ¿no? Fea. Yo, mira, no peso, mira. Tú mejor, ¿no? Yo gordo, ¿no? Quita, peso. Un día come 2 veces, no 3. ¿Solo come 2 veces? Sí. Noche no come. No chino ya, ¿no? Dos ya, quita. Noche no come. Esta mañana 2 veces, ya está. Muy Mañana, bien. tarde, noche no come. ¿Sabes? Mucho gordo, jefa, mucho gordo. Fea. Mucho gordo, ole. Hay mucho tenido un mes. Ahora bien, jefa, mira la moto. Venga, vamos a continuar. cosas que me repugnan a día de hoy. Esa persona, yo dije algo, él me metió un corte muy heavy, ¿no? Y todo el mundo, tío, eso yo no lo paso, eso es para pegarle, y al final pues terminó en eso, ¿no? Luego llegó y en aquella época pues yo iba a clase, al Cumbre, pero no me sentía nada ubicado, ¿no? Entonces, como no conocía a nadie, en la entrada del Cumbre había como unos banquitos y yo pues muchas veces la primera clase me la quedaba en los banquitos de fuera porque me daba vergüenza entrar a clase, ¿no? Entonces, bueno, pues un día estaba yo en los banquitos y recuerdo una cosa. Recuerdo que llegaron como un chico y una chica de mi edad. Tío, ¿qué tal? ¿Tú de dónde vienes? No, yo vengo de tal sitio. Oye, ¿no pasas a clase? No, tío, es que yo qué sé, ¿sabes? No sé lo que le dije. Yo, en aquella época había unos plumones que eran muy cotizados en Madrid, que eran los plumas Pedro Gómez, ¿vale? A día de hoy se siguen fabricando, lo podéis buscar en Google, Pedro Gómez. Bueno, valen como 800, 900 euros ahora.
Eso si era muy esto era porque era un barrio pijo, porque dudo mucho yo que en otro lado... Ahora, pero en su época valían, pues eso, al cambio en pesetas valía lo mismo, ¿no? Claro, cuando yo llego ahí, veo que un montón de chavales, la gente chunga de mi barrio, robaba esos plumas a la gente pijilla, ¿no? Y yo cuando llegué ahí, queriéndome hacer el malote, le dije a estos dos chavales, joder, ¿no es que de plumas Pedro Gómez hay aquí, no? Hice como ese comentario. Bueno, pues fui a la siguiente clase, eso sí que lo recuerdo perfectamente. En el recreo, entre clase y clase, esos 5 o 10 minutos de cambio de profesor, pues recuerdo que había un chaval que era como el más malotillo de la clase, que estaba con una cinta de música tirándosela de un lado a otro de la clase. Y yo estaba sentado en mi... Va a Peña de Tomadrid, pero vamos a ver, si es un colegio al que van los jugadores del Madrid, estamos de acuerdo en que es un colegio de pago. Si es un colegio de pago, no puede ir Peña de Tomadrid, pero puede ir Peña de cierta clase, cierto poder adquisitivo. No puede ir Peña que no tenga recursos, ¿sabes lo que te digo? pupitre, ¿no? Sentado solo, sin hablar con nadie, no conocía a nadie, y me dieron una vez con la cinta. Dije, tío, ten cuidado, tal, no sé qué. Yo me lo tomé así, ¿no? Como que estaban tirándose de un lado al otro, yo estaba en medio y se caía posta en mi lugar como para molestarme, ¿no? Yo me lo tomé a malas. Entonces cogí la cinta y la estampé contra la pared y se rompió. Igualmente también te digo, si ha pasado ya por 4 colegios de estos concertados de pago y tal, que le vayan bajando el nivel, tampoco me extraña. Si encima está diciendo que no sacaba buenas notas, ¿sabes lo que te digo? La cinta, ¿no? Joder, tío, ya te vale, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pues resulta que en esos 2 ratos, el chaval que me había preguntado lo del Pedro Gómez, junto con el de la cinta, fueron a decir solo como a los mayores del colegio que llevaban los plumas, ¿no? De repente, cuando salgo de clase y salgo a la calle y me encuentro en la calle a un grupo como de 20 chavales, ¿tú qué vas diciendo de los Pedro Gómez? Digo, ¿yo qué voy diciendo de qué? Aquí había mucho Pedro Gómez. ¿Tú de qué vas? No sé qué. ¿Y encima le rompes la cinta al chaval este? Pues me cogieron entre 20 en la puerta y me hicieron meterme la cinta de cassette en la boca, el plástico marrón de la cinta, y masticarlo, ridiculizándome delante de todo el mundo en la puerta del instituto. Me fui súper avergonzado, medio llorando y tal. Obviamente la cinta no me la tragué, ¿no? La escupí y tal, y venga, tira de aquí, anda, que te vamos a reventar, que no sé qué, que no sé cuántos. Joder, lo pasé mal, ¿no? Total, pues que cogí el autobús, bajé a mi barrio y fui pues de mi instituto al instituto de mis colegas, ¿no? Y le conté lo que había pasado al Pizza, ¿no? Al Pizza. Digo, tú, Pizza, mira lo que me ha pasado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te ha pasado esto? Bueno, pues yo al día siguiente no quería ir a clase porque sabía lo que iba a ver, ¿vale? No tenía ganas de ir y sufrir esa intimidación o esa agresión. Entonces, pues me fumaba las clases y me iba al Limoneros. Ahí en Limoneros estaba toda la gentuza de Tetuán y de la Ventilla y cogió el Pizza junto a todos y dijo, ¿cómo que te han hecho qué? Vamos para allá. Pues de repente, desde Cuzco hasta Costa Rica arriba del todo, íbamos cerca de unas 80 personas en autobús a la puerta del colegio a robar a todos, ¿vale? Fui de todo mi barrio, literalmente, a la puerta de mi instituto, a lo que me habían hecho a mí, a robar a todos. Y fue todo el barrio para allá, nos pusimos en la puerta, nada más que salieron empezaron a correr, les corrieron, tal, y claro, ya, no, tío, perdona, que no sabía, que no sé qué, les robaron los plumas, les robaron todo, obviamente, pues nunca más pude volver a ese instituto porque si no la iban... Usa la palabra gentuza y encima la usa con la gente con la que supuestamente dice que le estaban defendiendo. O sea, que la iban a pagar conmigo, ¿sabes? Así que, pues bueno, en esa época empezó una época... Esto también me suena raro a mí, la verdad. Que puede ser una movida de chavales, qué tal, pero me suena raro, la verdad, que vayan ahí todos los chavales y se supone que eras el pipa. ¿Sabes lo que te digo? No sé. Bastante dura, ¿no? Yo estaba muy desubicado, no sabía qué hacer, no podía ir al instituto porque en ese instituto si iba me iban a pegar porque les habían robado y les habían intimidado porque ellos primero me intimidaron a mí. A mi abuela yo no le decía nada pues porque no sabía cómo decirle esto, ni sabía gestionarlo ni nada. Y pues básicamente me levantaba de mi casa, cogía la mochila como para ir a clase y me iba de pellas al Limoneros con los colegas. De 300 a 700 por alumno, pues flipas, brother, pues barato no es, ¿sabes? Eso es lo que hacía todas las mañanas. Suena fantasmada, sí. ¿No? Pero a ver, también es lo que os digo, obviamente yo al final podemos ver esto, damos una opinión, no sabemos al 100% si es verdad o es mentira, porque aquí es lo que os digo, puede haber trozos de verdad, a lo mejor esta historia que cuenta, igual no fue él concretamente y fue otro chaval o lo que sea, ¿sabes lo que os digo? Que al final habrá una parte de verdad y una de mentira, ¿sabes? Lo que está claro que al final... Obviamente, ¿sabes? Hay más humo que otra cosa. Y bueno, pues rular por ahí, por el barrio, robar, pegar palos... Esto ya con 15 años, ¿no? Esto fue... No me lo creo. No sé si sería septiembre, octubre, por ahí, y ya se empiezan a llegar las navidades. Son mis primeros botellones, mi primer martini con limón. Nos íbamos a los bajos de Azca a beber. Era esta época, ¿vale? Recuerdo por ejemplo...
Mi primer martini con limón. Ejemplo, que mi primo me avisó de que me iban a hacer un control de drogas y que si me detectaban drogas me iban a echar de casa. Mi primo, que tenía mi edad, tiene mi misma edad, tendríamos los dos 15 años. Yo no sé si él se lo escuchó a sus padres o él lo escuchó a alguien y tal, pero él me avisó de eso. De hecho, en mi casa llegó uno de mis tíos y me dijo, mira, te voy a hacer un control de drogas y como des positivo te vas a ir de esta casa. Bueno, me hicieron control de drogas, dio negativo porque yo en aquella época creo que mi primer porro lo probé con mi primo. Yo, cuando mi abuela estuvo en el hospital por piedras en el riñón, pasaba los fines de semana en casa de un familiar, ¿no? De un tío mío. En uno de esos fines de semana me acuerdo que fuimos al Parque del Jerico, ahí fue mi primer porro y bueno, pues lo había probado o dado escaladas, pero yo no era fumador habitual. Vino mi tío a mi casa, me hicieron un control de orina y si yo daba positivo me iban a echar de casa. He de decir que a mí mi abuela siempre me tuvo muy atado en corto y mis tíos también. Pues claro, mi padre era yonki, mi madre era yonki y mi tío Jorge, que murió de sida, también era yonki. Recuerdo cuando yo era joven, yo tenía 13 años, 12 años, que yo pues ya se había muerto mi bisabuela, ya se había muerto mi abuelo y en la casa solo quedábamos mi abuela y yo, un poquito antes de esto. Es que claro, mira, también, ¿sabéis otra opción que hay también posible? Porque claro, dicen, mis padres eran yonkis, tal cual. Los padres a lo mejor eran de una familia de pasta o lo que sea, ¿sabes? Y al final, claro, ya sabéis cómo es la peña de pasta, ¿sabes lo que te digo? Pues yo recuerdo que había un hombre medio demacrado. Entonces, claro, al final aquí habrá como... Yo lo veo un poco así. Yo creo que hay un 80-90% de mentira y un 10% de verdad, más o menos, ¿sabes? Durmiendo. Yo dormía ahora en la habitación grande y en la habitación pequeña del lado de la cocina que ya os conté, ahí dormía ese hombre. Yo le saludaba y tal. Bueno, pues supongo que sería mi tío Jorge, que vendría de haberse desenganchado o haberse quitado de la heroína y volvía a casa, ¿no? De su madre. Pues recuerdo esa época, ¿no? Entonces yo era una época demasiado rebelde, demasiado... Bueno, mal no les iría, al final es lo que te digo, colegios privados, todos los colegios que ha dicho son de pago, ¿sabes? Todos los colegios que ha dicho son de pago. Y fíjate este último, que es el más barato, que ha dicho, y son 300 pavos al mes a día de hoy. Que tampoco, que sí, que en esa época sería un poco más tal, pero que tampoco tal. Y en el piso de Madrid, o sea, familia humilde no es. Tu padre puede tomar heroína, pero sigue siendo un pijo, ¿sabes? Lo que te digo, da igual. Sostenible, ¿no? Yo veía a mis amigos con dinero. Todos mis amigos ya tenían 15, 16 años, todos tenían ropa molona. Yo la única ropa que tenía era una sudadera Fruit of the Loom. Esa era, o sea, como esta, ¿vale? Igual que esta, gris. Una sudadera gris era mi mejor prenda. Una sudadera Claro, el lado bueno, pues eso ¿qué es eso? Fruit of the Loom. Me la ponía todos los días. Me la ponía tanto en el instituto que un día en primavera ya hacía medio calor, era mayo, junio. El profesor me tuvo que llamar la atención porque decía que olía y que si no tenía otra cosa para ponerme. Son cosas que te marcan, tío, ¿sabes? Cosas que te marcan bastante. Que te marcan, no, cabrón. Si llevas con la misma sudadera todo el año, es normal que te lo digan, tú. Y encima se lo cuenta como una víctima, tú. ¡Qué duro, tú! Recuerdo que unas En navidades plan, me dijeron que iba lleno de mierda, que me duchara, tú. Y lo cuenta ahí como traumado. tocaron el timbre, ¿no? Yo estaba solo en casa porque mi abuela iba todas las noches a misa. Recuerdo que tocan el timbre y digo, ¿quién es? Y me dicen, soy yo. Y la voz era muy parecida a la voz de una de mis tías. Y yo abrí. Y cuando abren veo a una mujer, pelo oscuro, largo. Ella me dice, te he traído unos regalos. Yo no sabía quién era. Los regalos eran como unos legos de cuadrados grandes. Yo me puse a jugar, apareció mi abuela, se fueron ellas dos a hablar. Y de repente llegaron donde yo estaba con el juguete jugando, ¿no? Y me llegó mi abuela y me dijo, John, dice, ella me llamaba John, me dijo, he estado hablando con tu madre, te quiero preguntar qué quieres hacer. Yo tenía 12 años, 11, era pequeño. ¿Te quieres ir con tu madre o te quieres quedar aquí? Y yo me acuerdo pues que obviamente rechacé a mi madre, ¿vale? Yo venía con mis padres de no comerme, lavarme mis vecinos, desayunar agua con azúcar, a estar en casa de mi abuela y estar comiendo todos los días y durmiendo bien. Obviamente rechacé a mi madre y esa es la última vez que volví a ver a mi madre. Ah, otra cosa que quiero contar, que a día de hoy recuerdo, ¿no? Porque bueno, que mi abuela me echara ¿Ves? Eso me suena raro. de casa o tuviera Esto me suena raro, ¿ves, Peña? ¿Sabes? ese encontrarse con ella, pero hubo una cosa que fue muy sabia. El Pisa venía por las tardes a buscarme a casa, ¿no? Venga, bajamos a la calle. Él subía hasta arriba y tocaba el timbre. O a lo mejor subíamos a casa, le decía, espera en la puerta, porque mi abuela me decía que no entre nadie a casa. Entonces mis amigos me tenían que esperar en la puerta de la calle. Y me acuerdo que el Pisa era un vacilón y empezaba, abuela, abuela, a vacilar a mi abuela desde la puerta de casa. Cosa que cualquier otra persona con personalidad le hubiera dicho, pero ¿tú qué haces? ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Pero yo en ese momento
rato me callaba y me iba rápido para que mi abuela no se enterara. Y luego fue mi abuela por la noche la que me dijo, ese chico no me gusta, ese chico te va a llevar por mal camino. A día de Claro, ese chico te tiene de machaca. hoy digo que tiene razón. Luego llegué y en esa época pues ya llegaron las navidades y todos mis amigos salían todas las tardes, todas las noches a la plaza y salían pues con sus 1000 pesetas, con sus 3 euros, con sus 6 euros a ir a McDonald's, a ir a comprar bromas, bombas fétidas, cositas de esas que hacen los chavales en navidades. Yo a mi abuela le exigía que yo quería ser uno más. Entonces, abuela, dame dinero que me voy con mis amigos al parque. Y justo era un día que íbamos a venir todos al centro a comprar petardos y bromas. Y todo el mundo venía con 1000, con 2000 pesetas. Y a mí mi abuela me dio 200 pesetas, que es que 200 pesetas en aquella época es que no hacías nada. Unas chucherías y poco más. Y me dijo mi abuela, a las 10 en casa. Ya veníamos con una situación tirante, porque yo apretaba de esta manera, pues ella apretaba pues no dándome en corto, muy en corto. Todo porque ella tenía el background de mi padre, mi madre y mi tío yonkis, pero yo no era yonki. Todo esto es lo que recuerdo de esa época, ¿eh? Básicamente lo que recuerdo, que el día 20 de diciembre pasa esto, digo, abuela, dame dinero, no, me voy pegando un portazo. Ya, yo tampoco me lo creo mucho, la verdad. Diciendo, pues voy a venir más tarde, cuando me dicen a las 10 en casa. Bueno, pues estuve con mis amigos, me sentí mal, o sea, me sentí mal por haberme ido dando un portazo, no sé, me sentí mal y dije, voy a volver más pronto, ¿sabes? Y en vez de venir a las 11 o 12 que tenía planeado, volví a las 9. Y esto fue lo que me encontré cuando llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa, abrí la puerta, veo al fondo y al fondo lo que veo es a todos mis tíos sentados, a los varones. No estaban ni mis tías ni mi abuela en casa. Llego, digo, ¿qué pasa? Jonathan, ahora luego hablaremos contigo, vete a tu habitación o al cuarto de estar. Cogí, me fui al cuarto de estar, me puse la tele, como al rato, escucho el timbre, ¿no? Ding dong, escucho el timbre de la puerta. ¿Quién será? Será la abuela. Querrán hablar conmigo, ¿qué tal? Yo no lo veía tan grave, ¿no? Era más grave. De repente me dicen, ve. Sí, lo que dicen de para hacer creíble una mentira tienen que inventar muchos detalles. Es que es eso, ¿sabes? En un momento para aquí para afuera y de repente voy para afuera al salón y me encuentro a un hombre con chaqueta de cuero, típica chaqueta de cuero. Jonathan, somos desocupa. De motero, pantalón vaquero y pelo largo, ¿no? Pelo rizado semilargo. Mi frente dice, este es tu padre. Y, mira, tenemos que tomar una decisión. No vas a pasar la noche en casa. 20 de diciembre, Navidades, te vamos a pagar un hostal. Me pagan un hostal en La Coma, al lado del barrio del Pilar. Lo que recuerdo es que me lleva mi padre en su coche, sería un Seat Málaga, así con culo o algo así, recuerdo. Vamos hablando en el coche, ¿no? Lo que me recuerdo es que me dices esto. No recuerdo bien si esta conversación la tuvimos en el coche o la tuvimos en la casa o si él me llevó al coche. Yo juraría que sí, no la recuerdo bien, chicos. Pues no sé cómo sería la conversación de que él me dijo de que él había rehecho su vida con una mujer gitana y que tenía 2 hijos. Yo eso sé que es cierto porque hace como en el año 2013 o 2012 tenía Facebook y me contactaron por Facebook, pero realmente son hermanastros de otra madre. Del 2012, se supone que estaba diciendo que estábamos en el 94, que tenía 14 años y ahora de repente se ha pasado al 2012, tú. No he tenido ningún vínculo con... Y te ha contactado una novia gitana de no sé qué, de tal, y no te contacta tu madre, que la última... Mi padre, sinceramente, no me apetecía tener esa relación, ¿vale? Es que para mí, internamente, todo lo que es familia, para mí ha sido dolor. Entonces, por eso yo ya familia no quiero. No quiero ningún tipo de contacto. ¿Se entiende esto, vale? Porque para mí todo eso ha sido dolor. Entonces, bueno, recuerdo esta conversación de mi padre diciendo que había rehecho su vida y que, claro, que a día de hoy, si él contaba esto en la familia gitana, a él le echarían de la familia gitana. Es lo que él me dijo. Que por qué no alquilaba la familia y alquilaba él un piso para mí y yo me iba a vivir a un piso solo, continuaba con mis estudios y nos íbamos empezando a ver los fines de semana. ¿Cómo me propones a mí esto con 15 años o con 16 años? ¿Yo qué voy a saber cuál es la mejor decisión? Yo no sé cuál es la mejor decisión. Bueno, pues sé que fui al hostal esa noche. Esa noche vinieron mi amigo O y mi amigo A pasar un rato conmigo por la noche, me acompañaron, estuvieron conmigo. Al día siguiente me fui a comprar un forro polar porque tenía frío, típico forro polar del todo a 100 y tal. Recuerdo que compré un paquete de Lucky Strike, siempre recuerdo la marca Paquete de Lucky Strike con 15. Lucky Strike como los peores momentos de mi vida, no sé por qué. Entonces estaban
What the fuck, con 15 años. Tú. En el hostal y Con 15 años, madre mía, tú habías vivido más ya que el vaquilla. recibo tú. una llamada, ¿no? Y era mi padre. Oye, mira, Jonathan, tal, quedamos en el Nebraska de Cuatro Caminos, tomamos algo y hablamos. Y entonces, bueno, quedo con mi padre en el Nebraska, yo tomo una Coca-Cola y él toma un café o algo así, y me dice que, pues, que yo no me puedo quedar con él, ¿no? Pero ya hay una cosa en su discurso que a día de hoy nunca entenderé el por qué, ni por qué se me dijo esto. Porque al principio la intención era alquilarme una casa y que yo me fuera ahí a dormir y verme los fines de semana, pero al día siguiente lo que me dice es que ha pensado mejor una estrategia y que es que cuando vaya a la reunión con mi familia para ver qué decisión he tomado yo, si quedarme en casa o irme con él, y él me dice, creo que cuando vayas con tus tíos lo que tienes que decir es que no quieres quedarte ni con ellos ni conmigo, a ver qué hacen. Mi padre me dijo eso, que rechazara a mi familia y le rechazara a él, y entonces yo llegué, me llamaron de mi familia que fuera a reunirme con ellos. Ya la reunión no fue en mi casa, no fue en casa de mi abuela, ya la reunión fue en el bar de abajo. Yo venía pensando todo el camino, yo toda la noche estuve pensando en el hostal, yo quiero volver a casa, yo quiero volver a casa, yo voy a agachar las orejas, yo voy a estudiar, yo quiero hacerlo bien, yo quiero estar como estaba. Yo lo estaba pensando eso, ¿vale? Yo estaba pensando portarme bien, estudiar y echarle ganas. Pero mi padre me cambió de opinión y me dijo que no, que le rechazara a él y rechazara a mi familia. Llegué al bar donde habíamos quedado, me dicen mis tíos, bueno, Jonathan, ¿qué decisión has tomado? Mis palabras textuales fueron estas. ¿Y de qué sirve mi opinión si vais a hacer lo que queráis? Vale, pues vete para el hostal y ya te llamaremos. No sé cómo fue exactamente las siguientes horas, no las recuerdo bien. Lo que recuerdo, pues eso, me llevaron en coche al centro de acogida para menores de la Comunidad de Madrid. Mi familia se desprendió de mí, me llevaron a un centro de menores, al centro de menores de Hortaleza, que es el centro de acogida. Yo cuando sabía que me iban a llevar ahí, Mira, lo primero, esto a mí aquí no me cuadra, ¿vale? Porque si tú vienes de tal, si te están llevando a un centro, seguramente fuera porque tú eras un chaval conflictivo o algo. Porque encima, por lo que estás diciendo, ¿sabes? Él era como el machaca, el pipa, el que lo metían en problemas todo el rato, que lo usaban de no sé qué, no sé cuánto. Pero luego te está contando, no, es que a mí me llevaban a un centro, pobrecito, tal, no sé qué. Seguramente, si esto es verdad, en mi opinión, un centro de menores de Pacaro, un internado o algo de eso, no sé. yo no sabía dónde iba, ¿vale? A ver, vamos a ver. ¿Cuál ha dicho? Se desprendió de mí, me llevaron a un centro de menores, al centro de menores de Hortaleza, que es el centro de acogida. Yo cuando sabía que me iban a llevar ahí, yo no sabía dónde iba, ¿vale? Era un chaval de barrio, ya tenía mi navaja y recuerdo pues ir con doble chaqueta y en la chaqueta de abajo quedaba mi navaja, me iban al colegio de menores y ahí... Sí, mira, ¿veis? Aquí me sale como asuntos sociales, tal, dice, yo tenía mi navaja, ¿veis? Porque claro, el tío la liaría tal cual y no sabrían ya qué hacer con él, estarían hasta la polla y dijeron, venga, pues te metemos en un internado, ¿sabes? Pues típico de pijos, tío. En el colegio, pues fue cuando se me institucionalizó y ya pasé a ser tutelado por la Comunidad de Madrid. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Sí, no, se puede, no, pero claro, si él era conflictivo y tal, se puede. Ya en el ¿sabes? capítulo siguiente. Venga, vamos a ver otro y ya terminamos. No. Dijo, John, si Johnny te gusta, llévatela al baño y ahí... El día que perdí la virginidad, bueno, pues estábamos en la sala de la tercera planta, Cristina, se llamaba la chica con la que perdí la virginidad, Isa, y vamos ahí como dos, tres chicas, y Cristina empezó como A ver, vamos a ver el internado. capítulo número 7 y aquí entra la etapa de mi vida donde llego al colegio de menores, donde ya me voy, bueno, me echan de casa de mi familia y me voy a un colegio de la Comunidad de Madrid. Bueno, el primer... Dice, yo estuve en ese centro con 14 años y fue por liarla buena. ¿Ves? Estuve 4 días de menor en Brum y luego 4 días allí en Hortaleza y te digo, chavales, allí no se vive mal, pero tampoco era lo mejor en ese momento y tuve que... Sí, pero es lo que te digo, tú cuando vas ahí es porque la has liado. ¿A que sí? No vas ahí porque te han abandonado en plan... Tú vas ahí porque te has liado, la has liado, lo que sea, ¿sabes? El primer día que Si llego... no, no te meten ahí en un... Claro, por eso te digo, ese es el rollo, ¿sabes? Y él no, eso no te... Si tú te fijas, esa parte no te la cuenta, ¿sabes? Pero ya sutilmente te ha dicho que él exigía con esa palabra a su abuela no sé qué, tal. Porque claro, aunque él no te lo quiera vender, tiene como esas pinceladas que le delatan, ¿sabes?
llego tarde, ¿no? Pero que al final es lo que te digo, que has estado en un centro de menores, sí, pero porque eras, es lo que te digo, es que eras Cletus, de pequeño, eras el machaca, ¿sabes lo que te digo? Tu abuela estaría ahí, que tal, que no sabría qué hacer contigo, lo que sea, y te has metido ahí, lo vendes aquí, como que eres una víctima y tal, pero no, en verdad te has metido ahí porque la liabas, tío. Noche ¿Sabes? Has estado en no sé cuántos colegios de pago y encima ni aprobabas ni nada, ¿sabes? Te iban llevando a colegios, pues obviamente cada vez te han ido llevando a colegios más caros hasta que ya no has sabido enderezarte, te has metido en un internado. ¿Qué quieres, amigo? ¿Sabes? Navidades, 20 o 20 y tantos de diciembre. ¿Y cómo se le agradeces? Pues a día de hoy contando milongas en internet, ¿sabes? Plenas Navidades. Y el primer sitio donde te mandan a... Escucha, en esa época, y tengo 31, comían cordero todos los findes, los chavales deseaban que me quedase con ellos en una casa con educador. Aquí en Madrid, cuando llegas a un centro de menores, es a Hortaleza. Entonces, bueno, llego a Hortaleza por la noche y tal, y recuerdo un educador. A mí me llegan en una especie como de sala, me dicen que deje mis cosas, tal, me cachean un poco por encima. Yo llevaba 2 chaquetas. Llevaba un forro polar por debajo gordo, y encima llevaba otra chaqueta que era una Alpha Industries. Y aquí debajo, el forro, debajo como en doble bolsillo, un bolsillo aquí, otro bolsillo Ahora ya iba con una alfa, iba de... aquí. En este bolsillo llevaba un estilete. Antes no tenía ropa, no sé qué, y ahora tiene una alfa. De repente tiene una alfa, ¿sabes? Una navaja así de grande. Y no tenía ropa y ahora iba con una alfa, iba con una navaja. Era como el de This Is Island, ¿sabes? Esas finitas. Venga. Y bueno, llegamos el primer día, me dieron como mi habitación para dormir. Y esto era un sitio que era de paso, ¿vale? Aquí lo que pasa es que estás como 15 días, te evalúan y ya para ahí deciden, según tu perfil, cómo seas de agresivo o X, te mandan para un sitio más abierto o para un sitio más cerrado, ¿vale? Y voy a contar cómo fueron esos primeros días. Yo recuerdo que estábamos allí en el colegio de menores. Si no es lo que valga la alfa, no es lo que valga la alfa, es lo que ha dicho antes. Si tú te fijas en el vídeo de antes y le das un poco para atrás, ¿sabes? O lo vuelves a ver en YouTube o lo que sea, dice que él no tenía ropa, que solo tenía una sudadera de no sé qué, no sé cuánto, y ahora me estás diciendo que tienes una alfa y tal, no sé. ¿Sabes? Y pues recuerdo varias cosas. Sé que por la mañana íbamos como una especie de clase. No era clase como tal, porque no estábamos cursando ningún... Una de las dos cosas es mentira, ¿sabes? Probablemente sea mentira lo que te estaba intentando decir antes, porque la alfa la tendría, seguramente. Igual que tendría otras muchas cosas más que no te dice. un curso ahí dentro, ni nada de eso. Pero yo creo de Caritas. que era como para tenernos entretenidos. Por las mañanas a clase, ¿vale? Era una profe y tal, hicimos unos cuantos deberes y ya está. Y bueno, recuerdo a gente de ahí dentro del colegio de menores. Recuerdo a la que fue la persona con la que perdí la virginidad. Coincidimos allí. Recuerdo a la que fue la chica con la que me besé por primera vez, fue ahí. Recuerdo que había un campo de fútbol y bueno, pues por las Encima se puso morado, tú. tardes íbamos a jugar al fútbol, ¿no? Chicos y chicas, tal. También recuerdo que nos daban 3 cigarros al día, uno después de cada comida. Literalmente, uno después de cada comida. Claro, exacto. Si solo tenías una sudadera de Fruit Loom de esa que no costaba ni 20, ¿cómo vas a tener una alfa? ¿Qué es eso? Sí, éramos menores. Sí, era un centro del ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Sí, pero después de cada comida íbamos a una salita y nos daban un cigarro a cada uno de los que fumábamos para que fumáramos. Y nada, pues eso fueron esos días, básicamente. Recuerdo un educador, tenía mucha calle, él se llamaba Martín, muy conocido en el mundo de colegios de menores. Y bueno, pues él hacía como de psicólogo, educador, todo esto. Recuerdo que llegó un chico marroquí y recuerdo que le faltaban los colmillos de dientes. También recuerdo que llegó al centro de menores el chico marroquí al que le comprábamos el Pisa y yo los porros en Plaza Castilla. Llegó también al centro de menores. Debe ser pues que les pillarían o algo y dijeron que eran menores. Recuerdo un día que estábamos jugando al fútbol y estaba Ya, lo del tabaco no me cuadra mucho tampoco a mí. Martín, pues ahí, ¿no? Con los chavales, ¿no? En la banda, ¿no? Viendo cómo se desenvolvía la gente y tal, no sé qué. En la banda, ahí. Y yo estaba por allí, no sé qué, no sé cuántos, y él quería llamar a uno de los chicos marroquíes, al que le faltaban los dos Solo hay que ver que tenía una alfa con 15 años y salieron cuando él tenía 18. Pues puede ser también. dientes aquí, los 2 colmillos, ¿no? Claro, que realmente estas historias es lo que te digo. Si tú te pones a cotejarlas bien, ya hemos hecho la prueba. Tampoco hace falta estar aquí midiendo todo al detalle, ¿sabes? Cada uno, el que se lo quiera creer bien y el que no, no. Igualmente, dentro de eso también voy a decir algo a favor de Cletus, ¿vale? Que al final esto es entretenimiento, ¿sabes? Que sea verdad o sea mentira, ¿sabes? El caso es que nos entretiene, que es de lo que se trata, ¿sabes? Me acuerdo del comentario del Martín, el educador, ¿no? En plan que... No recuerdo el nombre, pero voy a poner un ejemplo. Abdul. Y el otro jugando al fútbol y ni se enteraba. Y me acuerdo del comentario...
Eso lo podéis mirar, ¿verdad? ¿No? Aunque sea, a ver. El educador dice, este no se llama Abdul, este se llamará, yo qué sé. Y le dijo, Mohamed, hizo... ¿sabes? Fue épico ese momento. En aquella época creo que en los centros de menores no se hacía ningún tipo de prueba para comprobar la edad de la gente. Entonces, si una persona decía que era menor, había que creerle, ¿vale? Luego sé que más tarde sí se hacían pruebas de dentadura y todo esto, pero en aquella época no se hacía. Yo tuve un encontronazo con ese chico marroquí, tuve un problema con él, me dijo que me iba a matar, que no sé qué, no sé cuántos. Y yo, bueno, seguro de mí mismo, yo tenía mi estilete aquí, si algo pasaba, me lo llevaba por delante, lo tenía muy claro. Y bueno, estábamos en la habitación por la noche, estábamos pues varias En los 80-90 pone. camas, ¿no? Y desde la habitación de al lado estaba el Abdul este diciendo mañana en el campo, como diciendo mañana abajo en el campo de fútbol nos vamos a pegar, ¿no? Y me acuerdo que al lado mío estaba el chico marroquí que yo le pillaba porros en Plaza Castilla, que me llevaba de puta madre con él, decía al campo de hachís, ¿sabes? Ese estaba siempre de risas, el tío era bastante alegre, la verdad que me reía mucho con él. ¿Qué al campo de hachís? Y siempre estaba así con eso. Y bueno, pues fue todo palabrería, no pasó nada, ¿vale? Yo un día jugando al fútbol, siempre jugaba al fútbol con mi forro polar y con mi estilete, pues un día no me di cuenta. Y un día estamos fumándonos el cigarro después de la cena, 6 o 7 chavales con Claro, esa es otra, le pillaba porros al moro sin dinero. También ha dicho que no le daba dinero a su abuela, no sé qué. Y luego que le pillaba porros y luego que no se drogaba también. fumando un cigarro en la... O sea, se supone que le habían hecho un test de drogas y no sé qué, y que había dado que no tal, y ahora pillaba porros también. sala del tabaco y llega una de las chavalas, dice Martín, antes en el campo de fútbol me he encontrado esto, y saca un estilete así y se lo da. Coge Martín, lo abre. Claro, le robaría dinero a la abuela, tal, cosas así. Cuando lo metieron ahí, por algo fue, porque obviamente eso él no te lo cuenta, él solo te cuenta la historia que más le interesa y punto, ¿sabes? Dice, esto era mío, se me ha caído a mí. Dice, ¿y cómo has metido esto? Digo, pues tenía 2 chaquetas, cuando vine aquí, pues en la chaqueta de abajo. ¿Y por qué? Digo, hombre, pues no sabía dónde venía, tenía miedo, nunca más me lo devolvió ni nada. Estuve ahí, pues eso, 10, 15 días, no recuerdo muy bien, y enseguida pues me cambiaron de colegio y ahí me mandaron al centro de menores que está en la Telefónica de Torrearias, Canillejas. Creo que se llamaba Concepción Arenal. Estaba pegado justo al reformatorio. Había un reformatorio allí, pues al lado era el centro abierto, ¿vale? Pues yo no sé si llegué un viernes. Vale, aquí lo tengo, a ver. Venga, Centro de Servicios Sociales, El Arenal, a ver. No pone un poco en plan, a ver, actividades. Asesoramiento. No, esto no, esto es otra cosa. Bueno, aquí está, da igual, vamos a seguir con el vídeo, ven por culo, peña. Yo recuerdo que en el centro de menores Tampoco nos vamos a poner muy quisquillosos. estaba la gente que los fines de semana se iban con sus familias y que entre semana dormían allí. Entonces, bueno, pues yo fui a llegar con mi mochila, con mi ropa, puse la ropa, no sé si comimos a mediodía, fui al patio y yo por la noche vi que la gente, por la tarde-noche, pues vi que la gente empezaba a irse con sus familias que venían a buscarles. No sé qué tipo de régimen sería para esas familias, si a lo mejor era como familias muy humildes y los niños iban ahí para que estuvieran escolarizados y tuvieran un acceso a una enseñanza y luego los fines de semana se iban con los padres porque a lo mejor los padres pues estaban en proceso de aprender a ser padres, no tengo ni idea. Solo sé que dentro del centro de menores había chavales que se iban con sus padres los fines de semana y yo veía que el colegio se vaciaba. Eran un montón de niños y niñas los que los fines de semana se iban. Si éramos 200, nos quedábamos 30 totalmente desamparados, sin con quién ir el fin de semana, ¿no? Yo vi cómo se fueron, tal, estoy por ahí un poco y cuando fui a mi habitación por la noche, el colegio hacía L. Primera planta era director, subdirector, administración, médico, psicólogo y todo esto. Segunda planta eran niños y tercera planta eran niños y niñas. En la planta baja eran menores de 2 años, o sea, la planta infantil. O sea, bebés, niños que llegaban con quemaduras de cigarros. Eso yo lo he visto. O sea, niños al que el ayuntamiento le ha quitado sus hijos recién nacidos por malos tratos. O sea, imaginaros... Vale, estamos de acuerdo en eso, vale, chungo. Me lo creo que lo hayas visto, me lo creo. Con esa edad. Pero ¿sabes lo que no me creo? Que tú, cuando tenías la edad de esos niños que estaban ahí, no fueras un niño más de esos. Y realmente, como dices, su madre era heroinómana, no sé qué, ¿sabes?
cómo llegaban esos niños allí. Entonces, básicamente, que cuando abrí ese día, que se habían ido todos el fin de semana, no tenía ropa. De repente, toda mi ropa había desaparecido. Nada, o sea, no tenía nada, no tenía ni una camiseta, ni una chaqueta. Estuve todo el fin de semana sin ropa, simplemente con 2 cosas que me había quedado, me quitaron la ropa. Y bueno, ese fue como mi primer fin de semana. Fue todo como mucha información. Claro, luego además es un clasista, tal, sí. Mucho choque, mucho saber cómo funciona. Sí, el perro está ahí porque quiere salir. Ahora cuando acabe el vídeo voy a cortar ya y nos vamos. Todo y tal. Y nada, pues básicamente ese fue mi primer fin de El perro me está metiendo presión ya, para que me vaya. semana allí, en mis primeros días. Luego ya llegó el domingo por la noche. Empezaron a llegar todos los niños que ya se quedaban toda la semana. Empezó el colegio a tener como más vida y empezó a llegar la gente, ¿no? En las siguientes semanas, en mi misma planta, había como... que ha pasado ya como unos días más y estaban 2 chavales. Uno no me acuerdo, solo sé que era de Vicálvaro, era de raza gitana, y el otro se llamaba Rafa y este era de Arciano Ovejas y Mancas, no me acuerdo, por ahí. Y bueno, pues yo había conseguido unos porros, porque en aquella época yo me iba, volvía al barrio, ya me habían echado de casa, y en el barrio, pues entre los chavales de 15, 16, que éramos el grupo, igual Johnny, no sé qué, lo típico, ¿no? Te haces leyenda en el barrio cuando realmente eres un niño y la gente te venera. Una leyenda en el barrio, Porque peña. eres el que lo estás pasando mal o estás pasando por algo muy diferente, ¿no? Y es como que tienes la atención de todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues yo me acuerdo que esos fines de semana o días que me piraba del centro de menores, pues cogía porros, volvía al centro, me los fumaba en el centro, ¿no? Me acuerdo que un día estaba con el chico de Vicálvaro y Rafa, y vamos a fumarnos un porro. Y nos salimos en la 3ª planta a la azotea, ¿no? A fumarnos un porro. Y nos estábamos fumando un porro en la azotea y tal. No sé cómo, había como una especie de cajetín metálico, típico cajetín con un asa que tiras y se cae para abajo, ¿vale? Un asa de estos que tiras así para arriba y lo levantas, en un cajetín blanco, así tipo de bomberos, ¿no? Y yo me había fumado la mitad del porro, se lo había pasado a estos, quería poder levantar y veo ahí unas bolsas. Hago así con la tapa, miro las bolsas, era mi ropa. Les miro a ellos, joder, es que no te conocíamos, es que joder, ahora nos caes de puta madre, no sé qué. Y la verdad que ahí reaccioné haciéndome el macho, pero como un cobarde, ¿vale? Porque realmente tenía que haber pegado a los 2, pero al chico gitano no le pegué y pegué al otro que le vi más débil. Es la puta verdad. ¿Vale? Tendría que Encima era un abusón, tú. haberles pegado a los 2 porque los 2 me robaron, pero en realidad vi al otro, no quería problemas. ¿Y el gitano te dejó pegarle al otro? Vale, tío, vale, no queremos problemas, tal, no sé qué, cogí la ropa, me la llevé tal. Y Rafa era mi compañero de habitación. Rafa y yo teníamos un radiocassette, típico radiocassette, con 2 cintas de cassette. Escuchábamos mucho Extremo Duro, La Polla Records y todo esto. Me hicieron la de los sprays, sí. Y para dormirnos había un truco. El truco era el siguiente. Ponías en la pletina A una cinta desde el principio y en la pletina B ponías otra cinta desde el principio, pero la ponías con play más pause. Entonces, cuando la pletina A se terminaba, hacía clac, saltaban esas 2 y empezaba la otra. Y así tenías pues tus 2 horas 40 de música y tal. Y nos quedábamos dormidos siempre con la música. Todas las noches. Recuerdo los primeros días escaparme. Claro, yo tampoco creo que el gitano se quedara ahí de brazos cruzados, rollo. Le han robado los 2, son súper colegas. Y luego le pegas a uno y al otro no, ¿sabes? No me robar, cuadra. comprar un cartón de Lucky Strike, os he dicho siempre, el Lucky Strike me acompaña en mis peores épocas. Coger el cartón de Lucky Strike, ir al colegio de menores de Hortaleza, a los chavales que todavía no habían derivado, pero que me había hecho colegas de ellos, y tirarles tabaco y mechero por el muro. Recuerdo eso. ¿Qué más? En el FP de carpintería, tío, recuerdo que cuando llegas al FP te explican pues lo que es un gramil. Un gramil es una herramienta para hacer señales en la madera. Y recuerdo que los primeros ejercicios que te mandan cuando llegas al FP de carpintería es hacer cortes con el serrucho. Te dan un bloque de madera de 10×10, con el gramil haces señales horizontales y en cada señal horizontal tienes que hacer un corte a serrucho perfecto. Lo hice perfecto. Luego el siguiente paso era hacer ensamble. Ensambles es lo típico que va la madera encajada. Pues cada día me tocaba hacer un ensamble diferente. Yo recuerdo que hice como 20 y los hice perfectos. Recuerdo a un chico. Una noche de copas, imagínate tú, de que se le caliente un poco el morro, o sea. Del colegio menores se llamaba Neil. Neil era un chico que era refugiado de la guerra en España. Era alto, unas facciones guapas y tal.
Neil... Que escúchame, que llevamos 7 vídeos y nos ha contado hasta los 14 años. Tú solamente, tía puta, tú. Estuvo estudiando, Buah. pero no tenía papeles. Era un niño kurdo que estaba ya a punto de cumplir los 18 años. Y Neil y yo íbamos juntos a carpintería. Dentro de carpintería había otros chicos de otros colegios de menores. Estaba un chico que se llamaba Salah, era un marroquí mazadísimo. Hacía triples mortales así como sin nada dentro del taller, lo recuerdo. Y luego había 2 chicos africanos con trenzas que eran bastante bravos. Cuando digo bravos es que eran muy bravos. O sea, gente que se dedicaba todos los fines de semana a robar, que si tenían que apuñalar, apuñalaban. Gente muy mala, ¿no? Y pues los recuerdo juntos en el taller, ¿no? En aquella época esa gente tenía mucha fama dentro del colegio porque eran como los más malos, ¿no? El Chris, el Sule, el Salah y toda esta peña. Luego Toda esta peña, caro. yo iba con Neil y Neil... El Chris, el Sule, tal, caro. La verdad que era súper respetado, la verdad que el chaval se tenía muchísima Además, no repito un nombre, flipa. calle y tenía Es que es lo que os digo, peña, estamos hasta los 14 años, nos ha contado cada batalla que no. muchísimos códigos, ¿vale? Era un tío que era el típico que dentro del colegio de menores te apadrinaba para que no tuvieras problemas. Iba con él, me acuerdo que por las mañanas cogíamos el metro desde Torrearias, línea 5, hasta Puerta Bonita, línea 5, de principio a final de la línea, más de 1 hora de trayecto. Yo me quedaba dormido en el metro, típico que muchas veces nos dormíamos a la ida y nos despertábamos 7 paradas de vuelta, porque el tren había entrado en cochera y había vuelto. Y venga, corre tú que nos hemos quedado dormidos, vamos para allá otra vez. Y pues esos fueron como mis primeros así inicios dentro del colegio. Yo empecé como muy tranqui y tal, pero me fui viniendo arriba, me fui cada vez sintiéndome más intocable y me fui cada vez volviendo un poco más malo, ¿vale? Recuerdo el día que perdí En verdad no se ha tenido que llevar collejas el Cletus de pequeño, anda que no. la virginidad. Bueno, pues estábamos en la sala de la 3ª planta. Cristina, se llamaba la chica con la que perdí la virginidad. Isa. Venga, vamos a ver cómo vamos al churro ya para despedir, peña. Y vamos ahí como 2-3 chicos, 2-3 chicas. Y Cristina empezó como a tirarse encima y tal. Y no sé qué, hizo un comentario en plan de como, joder, yo es que a este no sé qué, no sé cuánto. Y cogió la otra y dijo, sí, pues llévatelo al baño. Y dijo, pues vamos. Y nada, nos metimos al baño y yo recuerdo ese momento como, esto está pasando, o sea, es de verdad, ¿no? Y bueno, ni sentí nada, ni terminé, ni nada, pero pues eso, fue mi primera vez. Yo no sentía No sintió nada, tú. nada ni nada, ¿sabes? Solo sé que me quedé muy pillado de la chavala esa y muy meloso y no sé qué, me quedé pilladísimo, ¿vale? Luego, pues la chica esa chica con la que yo me había liado, tenía problemas con la heroína, le gustaba snifar heroína y ella era como la novieta de un gitano que venía al colegio de menores a visitarla. O sea, con 14 años te estabas follando una yonki de heroína. Se dan una vuelta y luego cuando él se iba le regalaba una papela. Eso lo recuerdo perfectamente. Y la chavala estaba enganchada con 16 años. Yo me chivé. Yo cogí un día, creo que era Marisol, mi educadora, Qué chivato, es que... y le conté Es que hazme caso. lo que pasaba. Digo, está consumiendo heroína, se la ha dado su novio. Cristina, que era la que yo había perdido la virginidad y tal, se cagó en mi puta madre, pero yo me chivé. Pues ahí, más o menos, empecé Madre mía, tú. cada vez a irme con gente más chunga. Chivato. Y bueno, pues ahí empecé Luego dice, no, un chaval de barrio, no sé qué. Si fueras un chaval de barrio no te hubieras chivado ni una vez de eso. a parar dentro del colegio con el Amaru. Claro, normal que le Empecé a pegaran, parar tú. dentro del colegio con el Larón. Empecé a juntarme con otra gente Claro, el Aarón y compañía. con la que ya empezó pues mi carrera delictiva, otras cuantas cosas. Pero bueno, Su carrera gente, de... esta es la primera parte. Qué duro, cada capítulo deja como el final, ¿eh? Ahí hoy deja su carrera delictiva, dejamos su carrera delictiva para el siguiente, peña, ¿vale? Continuará la X-Sub, ya sabremos a ver con el Aarón y esta peña, ¿vale? Peña chunga, tened mucho cuidado, gente, ¿vale? Nos vemos, moralistas.